Ya, perfecto. Ya, chiquillos, estamos, recuerden, en la unidad número 3 de este segundo semestre y básicamente estamos viendo todo lo que tiene que ver con teoremas de geometría. ¿Sí? Eso es lo que estamos desarrollando. Y hoy día vamos a ver dos teoremas nuevos que son el teorema del ángulo interior y ángulo exterior. De hecho, básicamente son tres teoremas. Y vamos a generar como una serie de teoremas que vamos a tener que aplicar en las distintas evaluaciones que tengamos sobre circunferencia. ¿Sí? Específicamente, si uno habla de teoremas sobre la circunferencia, se puede dividir como en dos grandes grupos. Nosotros estamos viendo el primer grupo que tiene que ver con teoremas relacionados a los ángulos de la circunferencia, a los ángulos que se pueden producir entre cuerdas de la circunferencia. Y después viene otra serie de teoremas que tienen que ver con las medidas que se generan en estas cuerdas dentro de la circunferencia. Entonces uno tiene que ver con ángulos y otro básicamente con medidas. Estamos viendo, como les comentaba, el primer grupo, que es el de los ángulos, y recuerden que sino que les publiqué la evaluación número 1, la fecha de la evaluación número 1, y quedó para el martes 22, creo. ¿Sí? Yo creo que, no sé si les acomoda que la cambiemos para el jueves, o les complica que sea el jueves. Pensé en el martes. ¿Por qué pensé en el martes? Porque me había acordado que ustedes me indicaban de que los jueves era más complicado porque había que levantarse a las 8:30, a las 8:15. Entonces, por un tema horario, como que parece que les complicaba. Eh, entonces, no sé si es que les acomoda que sea el próximo martes. El próximo martes que nos veamos, obviamente. Mejor el martes. Martes 29. Martes 22. No, y el 29 ya es muy lejos, ya se nos pasó septiembre. Entonces, yo de verdad no tengo problema porque aquí está planteada para el martes 22, en donde vamos a ver cosas de la circunferencia, obviamente las cosas que hemos visto y que vamos a volver a repasar ahora, eh, o bien para el jueves 24. No, ya el martes. Martes mejor que levantarse a las 8:15. Quiero tenerla al tiro antes de seguir llorando. Ya, perfecto. En todo caso no va a ser nada complicado, si solo vamos a ver los teoremas que estamos viendo ahora y eso, y obviamente están ahí con su set de teoremas y los pueden estar revisando de forma constante y bien. Ya, entonces, les recuerdo que el martes 22 tenemos nuestra evaluación, nuestra primera evaluación de este segundo semestre, en donde se aplica todo lo que hemos visto, tanto de circunferencia, con elementos tan básicos como saber reconocer cómo se llama cada uno de los elementos, saber calcular área y perímetros de circunferencia, eso también es parte de los elementos básicos que alguna vez realizamos, y los teoremas que estamos viendo acá. ¿Sí? La clase anterior, y a modo de repaso, se vio como el teorema del ángulo central y el ángulo inscrito. Aquí llamábamos como ángulo central aquel ángulo que está acá, que vamos a llamar alfa, que está justo su vértice en el centro de la circunferencia, ¿sí? Y podemos ver que este ángulo nace a partir de este arco, que dadas las medidas angulares también decíamos que mide lo mismo que el ángulo central, ¿sí? La medida de ese arco en grados es igual a la medida del ángulo central. Sí, eso es lo primero que habíamos visto. Luego vimos que había otro tipo de ángulos que se podían generar dentro de esta circunferencia, que son los ángulos inscritos. Cuando un ángulo es inscrito, cuando su vértice está en cualquier parte de la circunferencia, ¿sí? Cualquier parte de la circunferencia puede estar, y acá se produce una cierta relación cuando estos dos ángulos están formados por el mismo arco, ¿sí? O también, si es que uno se pone más riguroso, subtienden el mismo arco, esa es la palabra que nosotros habíamos utilizado. Pero básicamente, ¿eso qué significa? Que nacen a partir del mismo arco. Entonces, a este lo podemos llamar beta, a ese ángulo que está acá, que es un ángulo inscrito. Y recuerden, yo aquí puedo tener ángulos inscritos, el que a mí se me ocurra. Por ejemplo, yo podría tener este ángulo inscrito, ¿sí? Nace del mismo arco y su vértice está en algún punto de la circunferencia. Así que, como pueden imaginar, tenemos infinitos ángulos inscritos que podemos formar. Y lo más importante de todo esto era la relación que se establecía, que era parte del teorema del ángulo central y el ángulo inscrito que vimos en la clase anterior, que cuál era la relación que se daba entre alfa y beta.
¿Cuál era la famosa relación que se daba entre alfa y beta? Que beta es el doble de alfa, ¿no? Sí. ¿Beta es más grande que alfa? ¿Siempre? Al revés. No, al revés, al revés. Al revés. Alfa es más grande que beta. Exacto. Por lo tanto, la relación que se establecía es que alfa es específicamente 2 veces el valor de beta. ¿Sí? O escrito de otra forma, podríamos decir que beta también es igual a alfa medios. Uno ahí después se puede poner más riguroso, ponerle nombre y marcar los ángulos, pero básicamente está en la relación. Es decir, que el ángulo central mide 2 veces lo que mide el ángulo inscrito, siempre y cuando nazcan del mismo arco. ¿Sí? Esa es la relación que se había establecido. Y este es como el teorema más importante y el teorema número 1 que ustedes ya debiesen tener así como ultra anotado en alguna parte. Después se vieron una serie de relaciones que nacen a partir de ese mismo teorema. ¿Sí? Se repasaron 3 nuevos teoremas que todos nacen a partir de este mismo. Recuerden que la geometría en sí es una construcción en donde a partir de algunos elementos básicos que uno va conociendo va construyendo el resto. Nosotros cuando demostramos este teorema, el que estaba acá, hicimos uso de un teorema de triángulos. ¿Sí? Se demostró una de las 3 formas posibles y básicamente hacía uso del ángulo exterior de un triángulo. Entonces, ahora, haciendo uso de este teorema, que yo ya sé que se cumple y es verdad, por eso pasa a ser un teorema, se pueden demostrar otros teoremas como los que están acá. Entonces, también habíamos dicho, para que esté como súper anotado, que siempre todo ángulo inscrito en una semicircunferencia es recto, sí o sí. Y aquí uno puede verlo esto de distintas formas. Si yo tengo una semicircunferencia acá, es porque la medida de este arco en ángulos es 180 grados, y como el ángulo inscrito siempre es la mitad del ángulo que está aquí formado, claramente este sí o sí tiene que ser 90, independiente de cómo yo ponga estos lados de este triángulo. Por ejemplo, podría tener este ángulo que está acá, ¿sí? Y mientras nazca del mismo arco, esto va a seguir siendo 90. ¿Sí? Y así para cualquier lado donde yo pueda mover este punto, siempre me va a dar un ángulo de 90 grados, siempre y cuando se cumpla que está inscrito en una semicircunferencia. El tercer teorema que también pudimos ver es que tenemos que ángulos inscritos que subtienden arcos iguales son congruentes entre sí. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo ángulos que nacen del mismo arco, aquí estoy tratando de marcar el arco lo más derecho posible, ¿sí? Van a ser sí o sí congruentes. Recuerden que el concepto de congruencia en geometría habla de igualdad. En este caso estamos hablando de la igualdad de las medidas de ambos ángulos. Son iguales, ¿por qué? Porque si esto es alfa, si esto mide alfa, este mide alfa medios, porque mide la mitad de alfa, y este claramente también mide alfa medios, porque nace desde el mismo arco. Entonces eso quiere decir que ambos ángulos son congruentes. Y en general, si es que aquí yo tengo más ángulos, y yo puedo formar muchos más ángulos, todos van a ser congruentes entre sí, es decir, van a tener la misma medida, independiente de dónde estén ubicados, mientras sean ángulos que estén inscritos. El cuarto teorema que vimos en la clase anterior fue también que en todo cuadrilátero inscrito en una circunferencia, sus ángulos opuestos son suplementarios. ¿Qué quiere decir que sean suplementarios? Que suman 180 grados. Es el concepto de suplementario. Y esto es fácil de ver si es que uno, por ejemplo, traza acá una diagonal en este cuadrilátero. ¿Sí? ¿Y qué tenemos acá? Que se nos divide básicamente en 2 la circunferencia. Habíamos dicho que podíamos ver que una parte de la circunferencia era esto. Y la otra parte de la circunferencia vendría siendo esto que está acá. ¿Sí? Entonces, la circunferencia completa mide 180. Eso lo tenemos claro. Por lo tanto, este ángulo y este ángulo, ¿cómo? Este ángulo va a medir la mitad del arco que está en azul. El ángulo que está acá va a medir la mitad de lo que está en amarillo, y como la totalidad mide 180, eso nos hace deducir simplemente que la suma de ambos tiene que medir, o sea, disculpen, como la totalidad de la circunferencia es 360, nos hace deducir con claridad que la suma de estos dos tienen que ser sí o sí 180. ¿Sí?
Y esos son los 4 teoremas que nosotros habíamos visto en la clase anterior, que son obviamente parte de la evaluación que vamos a tener. Si se dan cuenta, todo está relacionado con ángulos. Ahora, a continuación, lo que vamos a hacer es ver 3 nuevos teoremas, que son 3 nuevas relaciones que se dan en la circunferencia, y con eso ya completaríamos como el set de 7 teoremas que tenemos que estar como ultra claros cómo funcionan y cómo aplicarlos. Todo esto era parte de una tarea que habíamos realizado, que tenían que realizar el jueves pasado, así que algunos resolvieron bastante bien estos problemas. Veamos algunos problemas sobre los teoremas anteriores, como para ver cómo funciona esto, si es que hay alguna duda, alguna consulta que pueda aparecer. Obviamente este es el nivel de ejercicios que uno va a tener en la evaluación, ¿sí? Determine alfa, y ahí van a tener que contestar solo, poner el ángulo, etc. Recuerden que va a ser en formulario, así que van a tener que tener ahí donde tomar nota, donde desarrollar este tipo de problemas. Entonces, por ejemplo, veamos el A. ¿Cuánto mide alfa en A? 60. 60. Eso lo podemos hacer a simple vista. ¿Por qué? Porque yo sé que este ángulo que está acá, ¿sí? Que podemos llamar, lo vamos a llamar beta. Sí, le vamos a poner un nombre. ¿Qué relación sé? Yo sé que alfa, o creo que no se ve ese color ahí en rosado. Voy a cambiar el color. Ya. ¿Qué es lo que sé? Que alfa es igual a 2 veces beta. Eso es lo que yo sé. Esa es la relación. Eso es parte del teorema que nosotros vimos del ángulo central. Entonces, como yo sé el valor de beta, por lo tanto, alfa va a ser 2 veces 30. Estamos en grados. Por lo tanto, alfa tiene que ser sí o sí 60 grados. ¿Sí? Así de sencillo son los problemas que estamos viendo y aplicando, obviamente, los teoremas. Ojo acá que lo importante, los ejercicios en sí son sencillos, lo más importante es tener como los teoremas a mano, porque si yo no me sé el teorema, la verdad es que no tengo por dónde ponerme a deducir esto. O sea, tengo por dónde ponerme a deducir, pero la verdad es que a nadie se le va a ocurrir cómo deducir esto si no tengo el teorema a mano. Por eso lo importante es como generarse ahí un cuadernito o un apunte donde estén como todos los teoremas a la vista, cosa que pueda identificar el problema y visualizar qué teorema debo utilizar o qué me permite justificar ciertos valores. Ya, en el caso de la B, ¿cuánto vale alfa en este caso? 150. 150. Veamos, si es que le ponemos el nombre a esto y decimos que esto es beta, nuevamente, ¿qué es lo que se nos produce acá? Que lo voy a hacer de otra forma. Este arco que está acá mide el doble del ángulo inscrito. ¿Sí? Eso quiere decir que este arco mide 150 grados. Por lo tanto, como ese arco mide 150 grados y a la vez forma un ángulo que es un ángulo central, uno puede decir con toda propiedad que alfa es igual a 150 grados. ¿Sí? Sin ningún problema. Y el caso C. ¿Cuánto mide alfa? ¿Pueden ser 40 grados? ¿Pueden ser 40 grados? Son 40 grados, perfecto. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo vamos a formular esto para quien no ha visto aún que esto vale 40 grados? Es que yo sumé, ¿no? Que me diera algo parecido, que fuera el doble del otro. Ah, ya como que probaste así como viendo... Ya, perfecto. Ya, entiendo. Este arco que acabo de marcar acá con negro, que no sé si se ve mucho, que le voy a poner... oh, qué horrible. Le voy a poner AB. ¿Cuánto mide ese arco? ¿Cuánto mide ese arco? Alfa más 60 grados. Ya, perfecto. Mide alfa más 60 grados. Pero además sé que AB también tiene otra medida. Si es que lo veo con el ángulo inscrito, ¿cuánto mediría el arco AB? Alfa más 10 grados. Ya, pero ¿vale lo mismo? Ah, ¿No?
No, ¿cuánto mide? Miren acá el caso anterior. Teníamos que este ángulo inscrito vale 75 y el arco vale 150. Por lo tanto, si yo tengo que este ángulo que está acá mide alfa más 10 grados, el arco que lo subtiende tiene que medir el doble de eso. O sea, 2 veces alfa más 10 grados. ¿Sí? Ahora, ¿qué puedo hacer? Si es que yo sé que estas cosas son iguales, simplemente puedo igualar y hacer una expresión o una ecuación. Voy a tomar acá. ¿Qué puedo decir? Que alfa más 60 es igual a 2 por alfa más 10. ¿Sí? Acá tengo que alfa más 60 es igual a 2 alfa más 20. Voy a dejar los alfa a la izquierda. ¿Sí? Este alfa va a pasar restando, por lo tanto me va a quedar 2 alfa menos alfa es igual a 60 y el 20 que está a la derecha va a pasar a la izquierda, menos 20. ¿Sí? Acá me queda 40 y acá me queda alfa. ¿Sí? Entonces de ahí se puede deducir simplemente que 40 es igual a alfa. ¿Sí? Entonces aquí tienen como un procedimiento de cómo yo poder determinar siempre y cuando uno lo pueda calcular a simple vista, porque aquí como hizo Nicolás, simplemente buscó qué valor acá yo podía reemplazar que me diese como que este fuera el doble que el de acá y obviamente 40 funciona porque esto hace que valga 50 este ángulo y este valga 100. Ahí se cumple el teorema. ¿Sí? Entonces este tipo de problemas son los que vamos a tener que estar resolviendo, por si acaso. Tal vez va a haber uno, a lo más se van a, en vez de poner cosas tan sencillas como simplemente los grados, se van a poner como expresiones, cosas que ustedes tengan que igualar cosas y deducir a partir de ecuaciones los valores, pero más que eso no es. Entonces a continuación se van a revisar 3 nuevos teoremas y con esto ya finalizamos los 7 teoremas que me interesaba ver. Y se habla de esta nueva relación que aparece cuando yo tengo un ángulo semi-inscrito. Y cuando yo hablo de un ángulo semi-inscrito, cuando el vértice lo tenemos obviamente en esta circunferencia, este ángulo es el semi-inscrito, el que está acá. Le vamos a poner el alfa. ¿Sí? ¿Y qué tenemos? Que está formado por una cuerda que pertenece a la circunferencia y está construido por una tangente que está fuera de la circunferencia claramente. Entonces por eso se dice que este ángulo es semi-inscrito. Una parte forma parte de la circunferencia y la otra parte no. Y nos interesa saber cuál es la relación que se produce entre este ángulo y el ángulo que está acá. Entre esos dos ángulos. Esa es la relación que nos interesa visualizar. Entonces le voy a poner nombre a estos ángulos y le voy a poner a este que se llama alfa y este que se llama beta. ¿Sí? Voy a ver si está con estos mismos nombres. Ya, alfa, beta. ¿Cómo podemos buscar qué relación existe entre estos dos ángulos? ¿Qué cosas yo puedo visualizar que me podrían ayudar a establecer una relación entre estos dos ángulos? ¿Qué cosas son evidentes? Cosas que conozcamos obviamente a nivel geométrico. ¿Qué uno puede observar acá? ¿Qué nos podría ayudar a tratar de encontrar la relación entre estos dos ángulos? Si se dan cuenta que tengo un triángulo, ¿qué tipo de triángulo es? ¿Qué tipo de triángulo es el que ahí tenemos? Isósceles. Isósceles, perfecto. ¿Por qué? Porque esos lados son radios de la circunferencia y todos sabemos que los radios son todos iguales. Por lo tanto, si este es isósceles, ¿qué información me agrega a este esquema, a este dibujo? ¿Qué información me indica que estos triángulos sean isósceles?
¿Cómo van a ser los ángulos que faltan acá? Iguales. Iguales, exacto. Es decir, este ángulo con este ángulo que está acá en rojo son exactamente iguales. Y le vamos a poner esa letra que es gamma. ¿Sí? Ambos miden lo mismo por ser un triángulo. Ya. ¿Qué puedo decir sobre la suma de los ángulos que están acá al interior? Que te tiene que dar 180. Exacto. Por lo tanto, yo podría escribir, o puedo deducir que alfa más 2 veces gamma, sí o sí tiene que ser igual a 180 grados. Eso tiene que estar súper claro. ¿Sí? Porque recuerden que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre vale 180 grados. Ya. Y acá tenemos otra cosa. Este punto, esta línea que está acá, que me ayuda a formar este ángulo que está semi inscrito, es tangente. Es tangente a esta circunferencia. Por lo tanto, si es tangente, ¿qué ángulo forma con este radio que está acá? Un ángulo de 90. Exacto, un ángulo de 90. Esas características de las rectas tangentes. Cuando yo tengo esta recta que es tangente en este punto y yo trazo el radio hacia el mismo punto, claramente me encuentro con un ángulo de 90 grados acá. Por lo tanto, yo tengo una nueva información. ¿Cómo podría escribir una ecuación que relacione alfa, o sea, que relacione beta, gamma y los 90 grados? La suma de gamma con beta te tiene que dar 90. Perfecto. Gamma más beta, yo sé que esto es igual a 90. Y listo, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a reemplazar una expresión en otra. Como a mí me interesa saber la relación que hay entre los ángulos, ¿sí? El ángulo beta, que está en negro, porque ese es el ángulo inscrito, y el ángulo central, que es alfa, y tengo una ecuación que tiene gamma, ¿qué es lo que debiese hacer? Bueno, a lo mejor no planteé bien la pregunta, pero como nos interesa alfa y beta básicamente, porque son los ángulos que están en negro y nos interesa establecer cuál es la relación que hay entre estos dos ángulos, el ángulo central y el ángulo semi-inscrito, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De una ecuación vamos a despejar gamma y la vamos a reemplazar en la otra. De esa forma que nos va a quedar una ecuación que solo tiene alfa y beta y vamos a poder ver cuál es la relación entre esos dos ángulos. Entonces le vamos a poner número a esto. Esta es la relación 1, esta es la relación 2 y nos conviene despejar mucho la 2. Vamos a despejar la 2. Despejando 2, entonces, despejando. Ya, baja ahí, despejando la número 2. ¿Qué tenemos? ¿Cómo me queda? ¿Cuánto vale gamma en este caso? Si de la 2 despejo gamma, ¿cuánto vale? ¿Qué me queda igual? ¿Gamma igual a qué cosa? No, a 90 menos beta. Perfecto, 90 menos beta. ¿Sí? Reemplazando en 1, ¿sí? Entonces ahora esta nueva ecuación 2 la vamos a reemplazar en la ecuación 1. ¿Y cómo nos va a quedar? Nos va a quedar que alfa más 2 gamma, pero gamma yo sé que vale 90 menos beta, por lo tanto me va a quedar 2 por 90 menos beta. Eso es igual a 180. Desarrollo el paréntesis. Alfa es igual a 180. Oh, disculpen, no es igual, sino que es más. Estoy reemplazando simplemente el paréntesis. Más 2 por 90, 180, y 2 por beta me queda menos 2 beta. Esto es igual a 180. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar con los 180? 0. Se van a cancelar, porque este 180 va a pasar hacia la derecha y va a quedar 0. Es decir, se me van a ir los números. ¿Qué me va a quedar acá? Si dejo alfa a este lado y el 2 beta lo dejo al otro lado, por lo tanto me va a quedar esa relación que está acá. ¿Qué puedo concluir de esto? Que el ángulo central es 2 veces el ángulo semi inscrito en la circunferencia.
Y eso va a ocurrir siempre que tenga un ángulo semi-inscrito, ¿sí? Y siempre que el ángulo central esté formado por el arco que me entrega esta cuerda que forma el ángulo semi-inscrito. ¿Cómo queda esto en simple? Teorema 5, que es el que acabamos de ver. Si un ángulo del centro y un ángulo semi-inscrito en una circunferencia subtienden el mismo arco, ¿sí? El ángulo del centro mide el doble que el ángulo semi-inscrito, ¿sí? Es decir, se cumple la relación que acabamos de revisar. Y este es el teorema número 5 del ángulo semi-inscrito. Me tienes que avisar si se da tiempo para anotar porque no sé. ¿Vemos el siguiente? Sí, después Ya, de perfecto. explicarme. Ya, perfecto. Gracias. Cualquier cosa me avisa, ¿no? Ya. Entonces el teorema 5 lo tenemos. Nueva relación, nuevo teorema, teorema número 6. ¿Qué ocurre entre las cuerdas de esta circunferencia? Aquí tenemos dos cuerdas. Recuerden que las cuerdas son aquellos segmentos que unen dos puntos de la circunferencia. Esa es la definición de cuerda. Y quiero conocer cuánto vale este ángulo alfa. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero observar. ¿Y qué relación tiene con estos arcos? ¿Qué arcos? Los arcos formados por acá, que le voy a poner la letra A. Esto va a ser O por si acaso. El centro va a ser O. Esto va a ser B. Esto va a ser C. Esto va a ser D. ¿Sí? ¿Ya qué quiero establecer en esta nueva relación? Cómo yo a partir de estos arcos que están acá en rojo puedo obtener el ángulo que está ahí. Eso es lo que quiero establecer, esa relación. Ese es el teorema, por si acaso. Me estoy adelantando el teorema para que podamos ver cómo podemos realizar esto. Y listo, ¿cómo uno puede establecer esta relación? Lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos generar esto. Aquí una línea que me permita unir esto y otra línea que me permita ver o unir esto. Entonces, ¿qué podemos relacionar acá? ¿Qué relaciones en vista de todo lo que hemos visto se nos pueden ocurrir para determinar cuánto mide ese ángulo alfa? Son triángulos. Ya, aparecieron triangulitos, ¿sí? La pregunta es, ¿son isósceles o no? Ay, gato. ¿Se puede garantizar que son isósceles? ¿Sí? 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 ¿Por qué? ¿Cómo puedes garantizar que son isósceles? No, pues no se puede porque no es el centro de la circunferencia. No se puede garantizar que son isósceles, porque no están en el centro. El centro está por acá abajo, ¿cierto? Por eso son cuerdas. Sí, ese punto es el centro, por si acaso. Ah. Ya. Entonces, ¿qué podríamos sacar? Como tenemos dos triángulos, tal vez podríamos determinar cuánto mide cada uno de los ángulos. ¿Cuánto mide ese ángulo? ¿Cuánto mide ese ángulo que está ahí? ¿Tengo información para determinar cuánto miden esos ángulos? No. ¿Este ángulo qué tipo de ángulo es? Si es que nosotros nos fijamos acá en esta línea punteada que yo dibujé y en esta cuerda, que es la cuerda BD, ¿qué tipo de ángulo es este? ¿Cómo se llama para la circunferencia? ¿Pueden notar que este es un ángulo inscrito? Eso se me había olvidado, Está ¿no? formado por C y D. Por lo tanto, yo sé cuánto mide esto. ¿Cuánto mide este ángulo? Obviamente no espera una medida numérica, sino que en cuanto a las relaciones que están, si nada tiene número acá. ¿Cuánto mide ese ángulo con respecto al arco CD? 90. ¿Por qué? En la mitad. Es la mitad.
¿Sí? Entonces yo puedo saber que eso mide lo que mide el arco CD, pero la mitad. ¿Sí? En la mitad de este arco. Por otro lado, ¿cuánto mide ese ángulo que está ahí? La otra mitad. Este ángulo que está acá está formado por esta línea nuevamente en negro, pero por esta otra cuerda, que es la que está acá. Por lo tanto, ese ángulo que está ahí está relacionado con el arco AB. ¿Sí? ¿Pueden ver que está relacionado con este arco que está acá, el AB? Ese de ahí. Por lo tanto, ¿cuánto mide este ángulo inscrito? La mitad del arco AB. Exacto, mide AB, lo que mide el arco AB, la mitad. Entonces, ¿cómo puedo relacionar estos dos ángulos que acabo de encontrar con el ángulo que está acá, alfa? Entonces, no sé si se acuerdan, pero el teorema que vimos en la clase anterior, que tiene que ver con triángulos, en donde yo tengo un triángulo cualquiera y tengo un ángulo exterior. ¿Sí? Este mide alfa, este mide beta y este mide gamma. ¿Cuánto mide el ángulo exterior acá? ¿Recuerdan esa relación que vimos? La suma de las dos cosas tiene que dar cierto punto. Ya, mide la suma de los ángulos que no forman parte del vértice donde está el ángulo exterior. Voy a retroceder. Llegando a acá. El teorema que está acá abajo, que se llama teorema del ángulo exterior. En cualquier triángulo que yo pueda dibujar, ¿sí? Siempre ese ángulo exterior vale o es equivalente a la suma de los ángulos que se oponen al vértice donde está ese ángulo exterior. ¿Sí? Ese es el teorema. Esto está, obviamente como teorema está demostrado en cuanto a los triángulos. Entonces la pregunta es que si yo tengo eso acá, tengo un ángulo exterior para poder aplicar ese teorema, porque es algo que yo ya sé que ocurre. Acá. Y podemos ver o podemos notar que alfa, que es este ángulo, es exterior al triángulo que está formado y que voy a destacar en amarillo, que es este triángulo. ¿Sí? Ese triángulo. Este ángulo es exterior a este triángulo. Por lo tanto, según el teorema del ángulo exterior a un triángulo, mide igual a la suma de ambos ángulos, que son los que nosotros tenemos las medidas. Por lo tanto, en base al teorema, yo puedo decir que AB, partido a la mitad de AB, más lo que mida CD, también la mitad de CD, es igual a alfa. De acá que se concluye que si yo sumo las fracciones, me quedaría que AB más CD partido en 2 es igual a alfa. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo las medidas de los arcos que están formados por estas cuerdas que se cruzan, puedo determinar sí o sí el ángulo interior de la intersección de esas dos cuerdas. ¿Cómo? Sumando ambos arcos y dividiendo el resultado a la mitad. Es la mitad de la suma, ¿sí? O es la semisuma de ambos arcos. Y ese es el teorema 6. La medida del ángulo interior es igual a la semisuma de los arcos que subtienden sus lados y la prolongación de ellos. ¿Sí? Esto se va a cumplir siempre. Por lo tanto, cada vez que yo tenga dos cuerdas que se están cruzando dentro de la circunferencia, si yo conozco la medida de ambos arcos, puedo determinar cuántos van los ángulos internos donde esas cuerdas son intersectadas. ¿Sí? Entonces, para este caso, ¿cómo quedaría con estas letras?
Básicamente yo podría decir que alfa, dado las letras que están acá, es igual a ¿qué cosa? A la suma de AB, el arco AB, que vendría siendo eso que está ahí, más el arco CD, que es el que está acá, y eso partido a la mitad. Ese es el teorema que tiene que estar súper claro. Aquí, ojo, estamos hablando de medidas, siempre medidas angulares. Estamos viendo los ángulos que se pueden tomar dentro de la circunferencia. Si este es el teorema número 6. Y el teorema 7 lo vamos a presentar al revés, es decir, vamos a ver cuál es el teorema y luego vamos a ver cuál es, entre comillas, la demostración. Profe, Dígame. nos van a dar, obviamente, los números de los árcos. Sí. Ah, ya, maravilloso, porque estoy con colapso mental, así. No, disculpa, ¿cuál fue la pregunta? ¿Nos van a qué? A dar el número de los arcos. Sí, pues por lo general se entregan los números de los arcos, o bien se entrega el ángulo y te piden que determine un arco, básicamente se va jugando como con esas cosas. Ah, ya. ¿Sí? Y la última relación hace referencia a la medida de un ángulo exterior. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia con el caso que vimos en el teorema número 6? Es que el ángulo, es decir, donde estas líneas, estas cuerdas, se cruzaban, eran dentro de la circunferencia y formaban un ángulo al interior. En este caso tengo dos, son secantes. ¿Por qué? Porque están cortando acá a esta circunferencia, y noten que la intersección está fuera de la circunferencia, por lo tanto se genera un ángulo exterior a la circunferencia. De ahí el nombre teorema del ángulo interior y del ángulo exterior de la circunferencia. ¿Y qué nos dicen? Que esto va a ser igual a la mitad de la diferencia de los arcos que subtienden los lados del ángulo. ¿Cómo se traduce esto? Dada esta nomenclatura que está acá, yo sé que si yo resto, disculpe, yo sé que el ángulo alfa es igual a ¿qué cosa? A la mitad, es decir, esto va a estar partido por 2, ¿qué cosa? De la resta de los arcos. AD, el arco AD, menos el arco CB. O BC. ¿Sí? Es decir, la resta de ambos arcos, partido por 2, me va a dar el ángulo exterior. En cambio, la suma de ambos arcos me va a dar el ángulo interior. ¿Sí? Esa es como la diferencia entre estos dos teoremas. Uno para ángulo exterior con la resta y uno para ángulo interior con la suma. ¿Cómo se demuestra eso? A partir de la información que tenemos ahí. Ya, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es nuevamente ponerle letra a estas cosas. Recuerden que nos interesa saber cuánto vale alfa y cuál es la relación que tiene con estos arcos. Le voy a poner las mismas letras A, B, C, D. Recuerden que independiente de las letras que tienen, lo que importa es la relación. Listo. ¿Qué podemos hacer acá para tratar de visualizar cómo se desarrolla esto? Podemos trazar y formar nuestros famosos triángulos. ¿Por qué uno forma estos triángulos? Porque uno de alguna o de cierta forma está formando ángulos inscritos dado este arco. ¿Sí? Por eso uno hace estas figuritas. Y además porque uno quiere formar triángulos porque nosotros conocemos todas las relaciones que hay en cuanto a los triángulos. Así que también es una ventaja el querer formular estas figuras. ¿Sí? No es antojadizo. ¿Y qué podemos concluir de toda esta intersección que se ha generado ahí? Por ejemplo, ¿cuánto vale esto? La suma... Ay, no. ¿Cuánto vale ese angulito que está ahí? La mitad del arco AB. Exacto. Ese ángulo que justo acabo de marcar acá, que lo voy a resaltar con destacador, ese ángulo que se formó ahí, es la mitad del
arco AB. Sí, porque este es un ángulo que está inscrito en la circunferencia y subtiende ese arco. Por lo tanto, aquí yo simplemente puedo decir que es AB la mitad. Ya, perfecto. ¿Qué otro ángulo puedo obtener? Por ejemplo, podría calcular cuánto es esto. Ese arco que está acá, ese ángulo que está ahí. Lo voy a destacar nuevamente. Ese de ahí. ¿Cuánto es? Ese. La mitad del arco AD. AD, la mitad de este arco. Sí, Pero veamos hacia dónde van las cuerdas que forman el arco. Este CD. arco está AC. AC, Sí. CD, profe. O sea, CD, po. CD, perfecto. No, Noten que po, no. este arco que estoy marcando acá en rojo es el que me ayuda a formar este ángulo que es un ángulo inscrito. Por lo tanto, este ángulo mide la mitad de lo que mida CD. De lo que mide el arco CD, esto mide la mitad. ¿Sí? Hasta ahí estamos perfectos. Tengo que tratar de buscar una relación que me ayude a unir este ángulo alfa. ¿Sí? ¿Ven algún triángulo al cual pertenezca este ángulo alfa? A esto le voy a poner F, ese punto. Este triángulo alfa, ¿lo puedo agregar o lo puedo visualizar dentro de uno de los triángulos que están formados ahí? Voy a destacar con verde. Ese triángulo alfa está relacionado con o está dentro de este triángulo que se me acaba de formar acá. ¿Sí? ¿Se visualiza el triángulo? Sí. Maravilloso. Por lo tanto, parece que puedo establecer alguna relación entre todas estas cosas. Porque tengo el ángulo alfa acá, tengo cuánto mide esto. Lo único que me falta es saber cuánto mide este ángulo que está acá. ¿Por qué me falta eso? Porque si tengo los tres, yo ya sé de relaciones anteriores que la suma de los tres me da 180, por lo tanto puedo llegar a concluir cosas. Eso quiere decir que la pregunta es ¿cuánto mide ese ángulo que está ahí? Y que voy a destacar con otro color. Ese ángulo que está ahí, que es el último que me falta para saber cuánto vale el triángulo. ¿Cuánto mide ese ángulo que está ahí? Tengo cuánto vale el amarillo, ¿cierto? El ángulo amarillo más el azul da 180. La suma me da 180. Por lo tanto, ¿cuánto mide el ángulo que está en celestito? Yo sé que el amarillo con el celeste, ambos tienen que medir 180. Por lo tanto, ¿cuánto tiene que medir este ángulo que está en celeste? ¿180 menos AB partiendo? Perfecto. 180 menos AB partido en 2. Eso mide ese ángulo que está ahí. Ese es el arco AB. ¿Sí? Entonces, tengo los tres ángulos de ese triángulo que está destacado en verde. Tengo que... ¿Y qué es lo que sé ahora? Sé que alfa más este ángulo que está acá abajo, que es CD partido en 2, más este ángulo que está acá, que es 180, menos AB partido en 2, tiene que ser igual a 180. ¿Sí? Eso tiene que ser sí o sí igual a 180. ¿Qué va a pasar con los 180? Uno puede visualizar acá de inmediato.
como son ambos positivos, si paso uno al otro lado, se van a cancelar. O sea, ¿qué me queda? Voy a dejar solo el alfa a este lado izquierdo. Igual, el menos AB pasa a ser positivo AB. Y el CD, que es positivo, pasa a ser negativo. ¿Qué concluyo de esto? Si es que uno todo bajo la suma de fracción, que el ángulo alfa es igual a la resta de los arcos AB menos CD partido en 2, que es la relación que se debería demostrar. Entonces noten cómo uno puede establecer distintas relaciones entre los ángulos de la circunferencia solo conociendo cosas de triángulos. Y eso es como lo que les he dicho varias veces ya, creo, es la gracia un poco de la geometría. Toda se va construyendo a partir de elementos que van siendo previos. Y como yo sé que esos elementos previos son verdaderos, estoy construyendo nuevas relaciones que yo ya puedo considerar como verdaderas y luego puedo utilizar estas relaciones para demostrar otras y así sucesivamente. Entonces, esos son los 7 enunciados, o 7 teoremas que teníamos que revisar el día de hoy. Ahí está por si acaso el resumen. Recuerden que el ángulo alfa o ángulo exterior es igual a la resta de el arco que podríamos decir el arco mayor menos el arco menor partido por 2. ¿Sí? Ese es el famoso teorema. Entonces veamos algunos problemitas que están acá. ¿Cuánto mide cada una de las cosas que están planteadas acá? Por ejemplo, aquí tenemos el caso 1, que es el que está acá. ¿Cuánto mide X? ¿Qué me dicen? La medida del ángulo KHM es 30. Y la medida angular de KM es 140. ¿Cuánto mide X? Es decir, esto vale 140. Por si acaso después tiene una tarea que es súper breve para que sepan que van a tener ejercicio aparte de lo que estamos revisando acá. Entonces, esto vale 140. 140 grados. Ya, esto vale X. ¿Y qué me dicen? Que KHM, es decir, este ángulo que está acá, mide 30 grados. ¿Qué puedo hacer? Obviamente tengo que utilizar el teorema de el ángulo exterior a la circunferencia. ¿Qué me dice ese teorema? Lo acabamos de revisar. Me indica que la medida del ángulo KM menos la medida del ángulo IJ partido por 2 es igual al ángulo alfa. Eso es igual a 30. Por lo tanto, aquí solo debo despejar la ecuación. Entonces, noten cómo estos problemas siempre nos van a generar algún tipo de ecuación que debemos determinar, pero todo siempre en base a los teoremas vistos. De aquí me va a quedar que 140 menos X es igual a 60, ¿sí? Por lo tanto, menos X es igual a 60 menos 140, que eso me va a dar 80, menos 80. Por lo tanto, multiplicando por menos 1 a ambos lados, me queda que X es igual a 80. ¿Sí? Ese es un caso que se puede resolver de esta manera. ¿Sí? El resto se los dejo planteados pero me interesa pasar a la actividad que les dejé porque tiene décimas. ¿Sí? Entonces, antes de ver el cierre, vamos a ver la actividad. Que no tiene puntaje, no es una tarea así como la anterior, es decir, que vamos acumulando puntos para una nota, sino que esta actividad son solo 4 ejercicios y me interesa que lo resuelvan para tener una bonificación de 5 décimas para cualquier evaluación que ustedes quieran. ¿Qué plazo tienen? Tienen todo el plazo del día de hoy. No está largo como la anterior, por si acaso. Acá está. Entonces, ¿qué tenemos? Dice el ítem 1, determina el valor pedido en cada uno de los siguientes ejercicios.
Si se sabe que alfa y beta tienen tantas medidas, se pide determinar X, aplicando todos los teoremas que ya conocemos, los 7, y acá se pide una leve justificación que no tienen que ser tan exactos en el sentido de tener que utilizar la notación del ángulo, sino que básicamente cómo usted pudo determinar esto. ¿Sí? ¿Sabe qué? Determiné esto porque hay un teorema que me indica que el ángulo central es el doble del ángulo inscrito, por lo tanto, listo. Eso es todo. Este O, por si acaso, significa el centro. Y por eso en geometría alguna vez les comenté que uno no se debe como guiar por los dibujos. ¿Sí? Uno siempre utiliza la O como centro, o por lo general utiliza la O como centro cuando queremos delimitar. Entonces, aquí claramente la O se ve como súper lejana al ángulo que estamos buscando. ¿Sí? Entonces, pero hay que considerar que es el centro. Después viene un caso 2, en donde nuevamente tenemos arcos y nos piden que calculemos aquí el ángulo X. Después tenemos acá otro caso donde tenemos el teorema nuevo que podemos aplicar para calcular cuánto mide X en este caso. Y el último, que hace relación al teorema número 6 que vimos, que es el de las cuerdas que se cruzan para ver cuál es el ángulo que se forma entre esas cuerdas. Y con estos 4 problemas que me interesa que pudieran revisar ahora, y por eso me interesa que ocupemos esta media hora para poder resolver esto y ver si es que tienen dudas sobre esto, ustedes acceden a 5 décimas. Así que chiquillos, los invito a revisar Classroom, que ahí tienen cada uno su documento que puede editar. Después recuerden que solo tienen que poner el enviar. Y eso sería, chiquillos, para el trabajo para ustedes. Entonces, a modo de cierre, para cortar la grabación, recordar que aparecen 3 nuevos teoremas que están relacionados con los tipos de ángulos, ángulo interior y exterior. Recuerden que uno hace referencia a que si las cuerdas o las rectas cortan, intersectan dentro de la circunferencia, ahí tenemos el ángulo interior, o bien fuera de la circunferencia, que tenemos el ángulo exterior. Y además vimos un teorema del ángulo semi-inscrito también. Es decir, estamos viendo, o vimos básicamente, los teoremas para todas las partes donde podría estar el ángulo. Dentro de la circunferencia, a mitad entre dentro y fuera, que es el semi-inscrito, o bien en el exterior. Así que eso, chiquillos, nos quedan 15 minutos, o sea, nos quedan 30 minutos, disculpen, por lo tanto tenemos el tiempo suficiente para responder esto ahora y que no tengan que llevarse la tarea quienes quieran acceder a las 5 décimas para después del horario de clases. Sobre todo entendiendo que después los chiquillos tienen electivo, bueno, todo el curso tiene electivo, la verdad, así que la idea es que ojalá tengan las dudas de inmediato y puedan resolverlo de inmediato. Eso, chiquillos, a trabajar y cualquier cosa aquí estamos para ustedes.